Gracias. Señor les bendiga, hermanos. Buena tarde ya, buen día todavía. Vamos a empezar, hermanos, orando. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, y una vez más, durante todo el día, Dios, daremos gracias por darnos este privilegio de ser llamados tus hijos en Cristo Jesús. Gracias porque aún los que no lo son, Señor, los que no han sido convertidos, nacidos de nuevo, hoy tienen la oportunidad en sus manos, Señor. Te pedimos, amado Rey, en el nombre de Jesús, que nos bendigas. Gracias te damos por la vida de nuestra hermana Candy, que está entre nosotros hoy, Padre, como el resto de los hermanos. Gracias te damos, amado Señor, por los cultos que se dan a ti, a tu santo nombre, Señor, en todo el mundo. Principalmente, amado Señor, te agradecemos por el culto que se está llevando a cabo en Cuernavaca, Señor. En León, amado Señor, que se dará por la tarde en la iglesia de Capilla de Milpillas, y amado Dios, donde nos haces participantes a todos de la adoración, Señor. Tú eres digno, Señor, ayúdanos a poder entenderlo y entregarnos por completo para la gloria tuya, Señor. Úsame, Señor. Sin ti, amado Dios, nada somos, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Que seas tú, amado Señor, Espíritu Santo, a través de mí en cada cosa y también en mis hermanos, dejando a un lado, Señor, toda clase de obra de la carne, cual sea que sea, Señor, y que se puedan dedicar a escucharte, amado Señor, con gran gozo, sabiendo que tú hablas hoy, Señor, a tu iglesia, a través de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús por siempre y para siempre, Señor, rogándote por nuestros hermanos misioneros en todo el mundo, Señor, pastores, familias, hermanos, jóvenes y adultos que están sirviéndote, amado Señor, en diferentes lugares, Señor. Los que están en este lugar, amado Dios, como también los que están, amado Señor, en otros países, en donde las cosas no son sencillas, Señor. Ayúdales y provéles lo necesario, que se resume en ti, Señor, en todo tiempo, a toda hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con la serie que llevamos hasta hoy, gracias a Dios, en el Evangelio de Marcos. Ha sido consecutiva, secuencial, es una serie expositiva. Y vamos a abrir las Biblias para comenzar en el capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 39 para entrar un poquito más en el detalle y recordar lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Espero que esté haciendo efecto en ustedes, hermanos. En el nombre de Jesús. Y dice así la escritura en el capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, el Señor, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, de entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, del Sanedrín, hermanos, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Amén. Hermanos, el Evangelio de Marcos inicia diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por el asombro del centurión, hermanos, que está frente a la cruz donde el Señor Jesús murió, al ver que él había entregado su espíritu, es decir, que había dicho: ahora muero. En el momento que él pide al Padre entregar su espíritu, el Padre responde y Jesús puede abandonar su propia vida, hermanos. Haciendo énfasis en esto es que nadie lo mató,
sino Él mismo tomó su vida para después volverla a tomar, como de su boca salió esa declaración. Este hombre queda impactado y se confirma lo que Marcos dice a su inicio del Evangelio, hermanos. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, del que Marcos en el principio de su Evangelio dice, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de esto trata el Evangelio, hermanos, del Hijo de Dios. Es probable que muchos que vienen de otras iglesias y que apenas están conociendo de las doctrinas bíblicas, creen que el Evangelio trata de ustedes, de ellos. Muchas personas allá afuera creen que el Evangelio trata de las personas y primordialmente en su evangelismo atacan las situaciones que las personas están viviendo. Van y hablan acerca de su condición. Tratan de usar psicología para ayudar a la persona. Pobre de ti, mira cómo la vida te ha tratado, la gente no te ha amado y todo esto que la psicología trata. Cuando el asunto aquí, hermanos, es que el mal se encuentra dentro de las personas. La buena noticia no es ven a Cristo porque Cristo te va a sanar, ven a Cristo porque Cristo te va a hacer feliz, ven a Cristo porque Cristo te va a dar la esposa más guapa y el esposo más guapo y va a prosperar tu negocio. No, ven a Cristo para que seas salvo. Y el mensaje del Evangelio, hermanos, trata principalmente del Señor, del Salvador, de Cristo, no de nosotros como tal. Ese es el Evangelio, hermanos, que Dios vino a cumplir la voluntad de Dios. Dios Hijo vino a cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de glorificar su nombre, de manifestarse al mundo y de salvar a su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Cristo mismo, hermanos, fue muerto y sepultado por su pueblo. Esa es la gran noticia. Cristo mismo fue muerto y sepultado. Y cada doctrina de la crucifixión, del sepulcro, de la resurrección, tiene un significado, hermanos. Cristo mismo es el pago por nuestros pecados. Cristo mismo nos liberta de la esclavitud. Cristo mismo nos da reposo, hermanos. Esa voluntad de Dios es el motivo para los que no entiendan aún. Esa voluntad es el motivo por el cual nosotros nos reunimos los domingos a ofrecer admiración y reverencia y adoración. Si tú te preguntas por qué nos reunimos el domingo, algunos pobres cristianos, si les puedo llamar así, que en su mayoría son sectas, se congregan el sábado porque el sábado para ellos es su reposo, el sábado. Pero para nosotros nuestro reposo es Cristo, hermanos. Y el domingo nos reunimos a celebrar su muerte, su resurrección y su próxima venida en espera, hermanos. Si tú te preguntas por qué nos congregamos en domingo, hermanos, porque el domingo el Señor resucitó. No hay ni la menor duda que un viernes sucede todo esto y que el domingo resucita. El domingo resucitó. ¿Por qué se cambia el día del sábado al domingo, hermanos? No es porque no obedezcamos a la ley, sino que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y nuestro reposo no es el sábado, nuestro reposo es Cristo. Cristo murió y fue sepultado, y esa voluntad, hermanos, se hace manifiesta aquí. Por eso los que hemos entendido esto, manifestamos, hermanos, aún en contra de nuestra voluntad, una adoración a Dios. En contra de nuestra voluntad oramos, en contra de nuestra voluntad alabamos la mayor parte del tiempo. Sucede diferente en otros que han sido completamente impactados por la gracia de Dios y no lo hacen en contra de su voluntad. Es algo normal. Alabar, adorar, llorar en medio del sermón, ser confrontados y contristados. Cantar y entender cada palabra que se está cantando, que no es meramente un canto, abrir la boca y ya, sino cantamos la Biblia, cantamos el Evangelio y tu mente que antes estaba en tinieblas ahora está en luz y es claro, Señor, viniste a morir por mí siendo pecador. Aún algunos dicen, ¿a poco el Señor vino a morir por mí aunque a mí no me interesa? Aunque a mí no me causa nada. Yo hablaba con mis hijos ayer en la noche predicándoles el Evangelio, porque quiero estar seguro que lo entiendan, hermanos, y que lo crean. Y les decía esto, mira, tú tienes que pedir a Dios en el culto y en la oración, Señor, no siento nada por ti. No siento asombro, no siento deseo de alabarte. Quiero que se calle el predicador. Quiero ya dormir, estoy enfocado en otra cosa. Dios sabe eso, que tú estás en esa condición y tú puedes decirle a Dios eso, sabiendo que tienes que adorarlo y reverenciarlo con toda tu vida. Y si no lo sientes es por tu condición de carne y hoy es el día de pedirle al Señor, Señor, no siento nada.
quiero sentirlo. He entendido qué ha pasado y no me asombro como sé que debería de asombrarme. Pídele al Señor y el Señor te dará. Pide al Señor. Prueba, hermanos, su poder. Prueba sus dádivas por la gracia de Dios. Él entregó a su Hijo. ¿Qué otra cosa no te dará? Y esa es una idea que tienes que tener en tu mente constantemente. La voluntad de Dios, hermanos, es el motivo hoy de nuestro gozo, de nuestra adoración profunda a nuestro Dios. Es el motivo por el cual nos reunimos el domingo y nos reunimos el resto de la semana, salimos a predicar en las calles, predicamos a las personas que están afuera. Es el motivo por el cual hacemos todo, hermanos, para ofrecer una admiración, una adoración, una alabanza, una reverencia, reconocimiento, exaltación a nuestro gran Dios. Es un ejercicio de la fe, hermanos, porque bien sabe Dios que ninguno de nosotros se levanta de mañana con las manos arriba llorando por entender la cruz. Él sabe aún que nos afanamos más por todas las cosas que tenemos y necesitamos aquí que por eso. Él sabe que aún podemos faltar a un culto, hermanos, porque simplemente tengo otra cosa que hacer. Él sabe que aún no nos atrevemos a renunciar a un trabajo cuando me quita el tiempo de la adoración. Él lo sabe y aún así, hermanos, Él se manifiesta y no quita su amor para los suyos, para su pueblo. El Señor fue crucificado, muerto y sepultado por su pueblo. Por su pueblo. Esto no quiere decir, hermanos, como algunos interpretan, que el Señor en realidad no quiere salvar a todos. La Escritura misma da testimonio de que Él quiere salvar a todos. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Los hombres pueden ver a Cristo y los hombres lo rechazan. He insistido y quiero que entiendas esta parte de la expiación limitada. Ninguno llegará al reino y dirá, es que a mí Dios no me eligió. Todos dirán, yo merezco el infierno. Ninguno va a ir a buscar a Jesús y Jesús le dirá, no, tú no eres elegido. No, hermano, búscalo y lo encuentras. La gente por eso predicamos en las calles, hermanos, porque la sangre de Cristo es tan valiosa que aún, como decía el devocional que fue controversial, platicaba el miércoles, aún Hitler estaba en la mente de Jesús para salvarlo. Es increíble. Y en esta voluntad, hermanos, es que somos apartados para Él, que somos santificados como suyos en Cristo Jesús, y lo mejor que es en un plan dispuesto desde antes de la fundación del mundo. De hecho, esta narrativa, hermanos, es impresionante ver la soberanía de Dios. Y de hecho, comienza a escuchar y busca en dónde puedes decir, aquí está la soberanía de Dios, aquí está la soberanía de Dios. Y es impresionante. Desde antes de la fundación del mundo, Él había dispuesto todas las cosas para que sucedieran. Su decreto, hermanos, quiere decir, es un decreto, es un consejo, que quiere decir que Él sabe absolutamente todas las cosas y Él ha designado todo previamente. Él sabe el día que vas a morir. Él sabe quién va a ir al infierno, hermanos. Él sabe cómo actuamos hoy en día conociendo estas verdades. Él sabe quién ha aprovechado esta serie de un año en el Evangelio de Marcos. ¿Quién no le ha importado? ¿Quién ha crecido? ¿Quién ha ido al arrepentimiento? ¿Quién con igual o qué está peor? Él sabe absolutamente todo. Y su obra está puesta para nosotros. Es como un empleo con un vacante, y ese vacante eres tú. Y ahí está la obra, ahí está el trabajo. Es un plan dispuesto, y esto nos enseña, hermanos, este pasaje. Es un plan hecho por Dios mismo, perfecto, agradable y perfecto. Y entendiendo estas cosas no nos podemos cansar, hermanos, nunca, de cada domingo reunirnos. No podemos cansarnos de proclamar, aun cuando la carne empieza a batallar por la predicación y la preparación y la oración y el enfrentarte a el territorio tan hostil cuando predicas de Jesús. Es increíble, hermanos. Aún con todo eso no podemos cansarnos de celebrar esta maravillosa obra de Dios. Veniste a salvarme aún cuando no te conocía, cuando no te buscaba, cuando no te quería, y aún continúa salvándome a pesar de que hoy conozco y no me importa mucho que digamos. Es lo que llamo yo vivir una vida persinado. Conozco, sé qué pasó, pero nada más me persino con el mensaje. No sucede nada. Pero es increíble lo que nos ha manifestado el Señor, hermanos. Y el texto que hoy vamos a estudiar testifica lo mismo
que te estoy platicando. Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado, y lo hizo por su pueblo. Por su pueblo. Y es muy probable, hermanos, que la mayoría de aquí podamos decir, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Y eso es fabuloso, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que primeramente provoca en nosotros? Reposo. ¿Por qué provoca reposo, hermanos? Porque todos nosotros, sin excepción, creíamos, o algunos creen, que la salvación se obtiene por un mérito personal. Digo algunos creen porque aún muchos de nosotros, padres, continuamos educando solo con la ley a los hijos, sin la gracia de Dios. Haz, y si no haces, y haz, pero nunca damos la buena noticia, hablando de que aún siendo quien tú eres, aún desobedeciendo, aún no honrando a tu padre y a tu madre, aún apreciando poco al Señor, Cristo murió por pecadores. Es un reposo para nosotros, y esta es una verdad, hermanos, en la que debemos de insistir una y otra vez, porque lo olvidamos. Somos la única, hermanos, la única fe, la única confesión que declara bíblicamente que la salvación no es por obras, sino solo por fe. Todo el resto de las sectas, todas las religiones, tienen mérito propio. Todas, menos el cristianismo. El cristianismo, hermanos, es la única confesión de fe que dice toda la gloria al Salvador. Todo. Primordialmente, hermanos, porque si el Señor dio el antídoto para la salvación, que es la sangre de Cristo, sin ese antídoto ninguno de nosotros podríamos ser salvados. ¿Me entienden? Ninguno. Si el Señor no hubiera provisto a su Hijo, aunque te esforzaras, no podrías ganar la salvación. Pero es que tú dices que tienes que creer y tienes que ser responsable. Claro, sucedía, decía el hermano Carlos, un ejemplo del otro día platicando. Es la historia de las serpientes ardientes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel peca, el pueblo de Israel se rebela en contra de Moisés, que era su pastor, y contra Dios. Dios en su ira y su justicia envía serpientes que los muerdan y los maten. El pueblo se arrepiente, va con Moisés, le dice: Moisés, por favor, haz algo, clama a Dios. Era el intercesor. Moisés clama y Dios responde en su misericordia. Dice: ok, hazte una serpiente, ponla en un asta, y todo aquel que la vea será sanado. ¿Quién provee el antídoto? Dios. ¿Sin el antídoto habría manera de ser sanado de la picadura, de la mordedura? No. Dios provee el antídoto, pero ¿quién ve? El hombre. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos el antídoto, no podemos hacer nada para conseguirlo, y más estábamos muertos. Pero una vez que el Señor puso a su Hijo, así como la serpiente fue puesta por Moisés, lo pone en lo alto y nos dice: véanme a mí, sean salvos. Solo por creer. Eso es asombroso, hermanos. Solo por creer. Con eso basta, con creer. Y esto no se queda así, lo vamos a ver aquí adelante, hermanos. Pero principalmente es para dar reposo a los suyos. Y aquí tenemos que insistir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El reposo del pueblo de Dios, escucha bien, no está basado en tu comodidad, no está basado en tus bienes materiales, no está basado en tu salud, no está basado en la ausencia de conflictos, no está basado, hermanos, en ninguna enfermedad, ni aún en muerte. El reposo de Jesús para su pueblo es tan grande que no necesita de nada de esto. De nada. El reposo para el verdadero creyente, hermanos, no está en el dinero, no está en la salud, no está en tener una casa, no está en tener bienes materiales. No, el verdadero reposo del que el Señor habla: mi paz os dejo, mi paz les doy. Esta paz no es como la del mundo, esta paz sobrepasa cualquier pensamiento y sentimiento. Ese es el reposo. Cristo mismo es nuestro reposo. Nosotros no guardamos un día como los judíos, nosotros guardamos toda la semana. Y reposamos en el Señor todo el tiempo. Él es en nosotros, hermanos. Hemos platicado muchas veces que ¿en dónde está tu paz? ¿O qué sucede si hoy te quedas sin salud? Si hoy se va tu hijo, tu hija. ¿Qué pasa si hoy te quedas sin trabajo, sin dinero? ¿Qué pasa si el doctor te dice: vas a morirte en una semana? Los hijos de Dios tienen una promesa tan grande de tener reposo en medio de esas circunstancias. No digo que no vamos a sufrir, no digo que no vamos a llorar, no digo que no vamos a estar exentos de tener algo de temor, sí, pero no va a sobrepasar
como al mundo, que los mata su preocupación o su angustia, sino nosotros vamos a clamar a Dios y Él responderá y nos dará una paz que sobrepasará la mentalidad de todos los hombres. Tanto que nos ha sucedido que personas que pasan por gran tormento, la familia o las personas los ven y se enojan de verlos así. ¿Qué está pasando? Mira, ellos están cantando. ¿Qué no se murió un hijo suyo? ¿Qué no murió su padre, su madre? ¿Qué no les van a recoger su casa? Y están en bancarrota. ¿Por qué están así? Qué locos están. No entienden, hermanos, que el reposo del pueblo de Dios es Cristo mismo y su obra consumada. Cuando decimos que somos más que vencedores es por ese tema. ¿Sabes cuándo reposas? Cuando dejas de buscar satisfacer tus necesidades en todo lo demás y únicamente lo buscas en Jesús. La vida cambia. De pronto encuentras sentido. Buscaste el reino y su justicia, sin llamarle reino y justicia. Buscaste al Salvador y Él proveyó todo lo demás. Así que ya sabes qué es lo que tienes que buscar si no tienes paz. Pero el reposo no está en nada, hermanos. Aunque es una lucha, insisto. Por eso digo que debemos de insistir en esto. Porque es una lucha constante. Es una lucha constante, y más porque a lo mejor algún miembro de la familia comienza a comprender esto, pero el resto no. Y todos los demás son usados por el mismo Satanás para desmotivarte. No, está bien que seas creyente, pero tampoco, no es para tanto. Está bien que el Señor es el reposo, pero también Él dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso, lo aclaro, pero eso es lo que pensamos. El resto de las personas que me rodean no están en el mismo nivel de fe y comienzan a despreciar el reposo verdadero. Las esposas a veces, o los esposos también. Confiamos, vamos a hacer esto, vamos a emprender. Es algo que yo mismo vivía en algún tiempo. Yo estaba completamente pensando en eso y mi esposa era un poquito más centrada en las preocupaciones. Y es algo, hermanos, que debemos de recordar, que nuestro reposo no se encuentra en nada ni en nadie, sino únicamente en Cristo. Y el que no lo ha experimentado, lo invito a que crea, que confíe y repose en el Señor. ¿Qué otro tipo de reposo nos da el Señor? Reposo por nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque los pecados, hermanos, nos traen carga. Los pecados nos enferman, los pecados nos hacen no poder ver a los ojos a los hermanos. Los pecados nos tienen incómodos. Aparentemente la gente no se da cuenta, pero el Espíritu mismo da testimonio. Y golpea y choca, la actitud cambia porque el pecado está oprimiendo, sobre todo pecados de murmuración, de chisme, de contienda entre la iglesia, por ejemplo, causan desunión. Golpean al cuerpo de Cristo, es lo que decía el hermano Tony. Cristo ya no permite, dice la Escritura, no va a permitir que le golpeen otra vez. El pecado no puesto en Jesús trae condenación y carga, y es una carga con la cual nosotros no podemos, por eso es tan pesado. Algunos de nosotros podríamos llegar y decir, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, hermano? Nada, hermano, ¿qué pasa? Y puedes confesar y descansar en el Señor. Recuerda que llevó todos los pecados en la cruz. Aún nuestra lengua fue clavada ahí con un clavo, hermanos, también. Nuestro cerebro con pensamientos retorcidos y oscuros. Cuando recordamos que el reposo es Cristo, hermanos, nosotros podemos descansar. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Él nos reconcilió con Dios, abrió el camino. Recuerda, el velo fue abierto. La enemistad del hombre con Dios fue quitada. La enemistad de Dios con el hombre también. Cuesta trabajo acercarte, confiar. Imagina solamente un pueblo acostumbrado con cientos de años, hermanos, miles de años, a no poder acercarse a Dios. Un velo los separa. Y de pronto alguien sale del templo corriendo y les dice, amados, ahora pueden acercarse a Dios, no solo el sacerdote. Ellos decían, no, yo no entro, porque si alguien entraba con pecado, salía con una cuerda muerto. Yo no voy a entrar. Eso sucede con nosotros. Estábamos enemistados sin saber, porque tú no naciste diciendo, un niño no dice, estoy enemistado con Dios, pastor. No, pero dentro de nosotros sí. Y estábamos enemistados y ahora nos anuncia el Evangelio. Puedes acercarte a Dios. Y tú dices, sí, voy a acercarme. Pero tu ser interior no quiere creer que en realidad tus pecados han sido perdonados. Y continúas luchando con la ley. No, debo de portarme bien porque ningún mentiroso entra, ningún fornicario, ningún adúltero. Claro, eso es un hecho.
Pero cuando hemos creído en este Salvador, toda la condena al fornicario, al inmundo, al mentiroso, al que se enemista, al celoso, fue puesta sobre Jesús. No debes de temer. Por eso dice el autor de Hebreos, acérquense confiadamente, con confianza. ¿Por qué? De loco me acerco yo y traspaso el lugar del velo, me consume la presencia de Dios. Pero ahora no, hermanos. Jesús fue completamente consumido en su carne para que tú y yo pudiésemos entrar. Por eso Él hizo, hermanos, llevando toda la ira del Padre por su pueblo, lo hizo en la cruz y lo hizo para dar reposo a los suyos. Lo hizo para poder tener descanso, para dejar de pelear con Él, para rendirnos, hermanos. Y como decía antes en el libro del Evangelio según Ruth, se los recomiendo, descárguenlo, es gratis. Dice este comentario, Jacob pudo ser Israel hasta que Jacob dijo, soy Jacob. Dios, ¿para qué te engaño? Soy Jacob, usurpador, mentiroso, cobarde, ladrón. Y si tú te paras frente a Dios y dices, Señor, ¿quién mejor que tú? Tú me conoces, tú sabes qué hay en mi mente, tú conoces absolutamente todo en mí. Soy esa persona, nunca se lo he dicho a nadie. Creo que Jesús llevó mis pecados, aún los peores y los más ocultos. Ahora te quitas el disfraz de pecador. Si tú te preguntas, ¿cómo es que una persona puede abandonar pecados serios, pecados que tienen su vida muy arraigados, creyendo que Jesús ya se los llevó? Creyendo que Jesús ya se los llevó. Creo que el Señor Jesús no únicamente pagó por mi pecado, sino se los llevó. ¿Se acuerdan los que estudian el miércoles? Macho cabrío por Azazel, macho cabrío por Jehová. ¿Qué hacía un macho cabrío? Su sangre era derramada en el propiciatorio para el perdón. ¿Y qué hacía el otro macho cabrío? Se llevaba los pecados. Y esas dos figuras de Cristo, los machos cabríos, hazme el favor, ¿con qué se puede tipificar Cristo? Esos dos machos cabríos es la obra del Señor. Paga por los pecados y se lleva los pecados a fin de que tú puedas salir de la cárcel de tu pecado. ¿Podrá acaso un cristiano dejar la murmuración, el chisme, la contienda, el odio, los celos, la ira, la enemistad, la fornicación, el adulterio, la sensualidad? Claro. ¿Por qué no lo deja? Porque no quiere o no cree que Jesucristo lo llevó. Ahora, el asunto no es la primera, que no quiere. No hay problema. El Señor lo va a quitar. Pero si no crees, es porque no eres salvo. Ese es el asunto peligroso, hermanos. El Señor puso su vida por los suyos, el Señor llevó los pecados, el Señor quita las cadenas, el Señor nos da la libertad. Es el verdadero mensaje bueno del Evangelio. Tú y yo no podíamos, estábamos atados, y no únicamente eso, no como un mago, Houdini, atados pero con conciencia de poderse desatar, muertos atados. Sin oportunidad, mis amados hermanos. Hablaba con mis hijos y les decía acerca de Amanda y le dije, Amanda, ¿verdad que eres una pequeña pecadora? Sí. ¿Por qué es una pequeña pecadora? En proceso de más pecado. Y a mis hijos no les gustó la idea. No, Amanda no sabe lo que hace. Amanda es inocente. No, Amanda sabe lo que hace. Por eso cuando come un dulce que no debe de comer, va y se esconde. Y lo hace. Son pecadores, hermanos, sin opción. Solo infierno enfrente. Son pecadores que están rebelándose en contra de Dios desde el vientre de su madre. Todos nosotros, y ninguno tiene oportunidad, principalmente por el hecho de que Dios es santo, 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 y sus ojos no pueden ver la iniquidad de los hombres. No pueden estar juntos. Por eso el velo tiene tanta importancia aquí. Estaba la separación a causa del pecado, la separación fue quitada. ¿Por qué? Porque Cristo fue roto como el velo fue roto, también rasgado en una sola llaga su cuerpo, hermanos. ¿Puedes imaginar una sola llaga en su cuerpo? Todo el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Algún hermano teólogo decía, sufren porque quieren. Continúan en amargura porque quieren. Porque si clamaran al Señor, Él los limpiaría de su inmundicia. Si leyeran el Salmo 51 como si en realidad ustedes lo estuvieran escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, serían lavados, purificados con hisopo. Quedarían limpios para volverse a ensuciar y volver a ser lavados por el Señor. Hermanos, esa tarde es importante y tiene mucho sentido teológico en cuanto a las cosas del Señor anunciadas y practicadas en el Antiguo Testamento. Cristo muere precisamente el día de la preparación para el día de reposo. Y Marcos lo señala, hermanos, en el versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La víspera es viernes, no hay duda. Entonces si tú te preguntas, ¿si el Viernes Santo? Sí, es Viernes Santo, sí, hermanos, es el viernes.
Es el viernes. ¿Cuántos llega el viernes? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas ha pasado el Señor? Y es ese mismo día, hermanos. Y en especial ese día de reposo había un llamado de parte de Dios a celebrar con gran solemnidad la liberación de Dios a su pueblo. Imagina. Ellos estaban reunidos, se juntaba ya la festividad de los panes sin levadura y de la Pascua, se hacía una sola fiesta y ellos estaban festejando que Dios los libraba. Hermanos, librados parcialmente, librados de un yugo de esclavitud terrenal. Pero ahora el Señor está proveyendo al Cordero Pascual, no para una liberación temporal terrenal. De hecho, el Evangelio de la Prosperidad está muy arraigado en el Antiguo Testamento, si puedes cavilar un poco en esto. Todo terrenal, todo lo terrenal. Pero esta liberación era eterna, eternal. Y mira nada más el asunto, hermanos. Ellos están con los ojos puestos en otro lugar. Es una semana sumamente importante, hermanos. Es la semana de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, y el testimonio de Juan, no vamos a ir, pero Juan 19:31 testifica acerca de esto. Ninguna obra podía realizarse durante esa festividad, y los adoradores de Dios debían realizar todos los preparativos anticipadamente para conmemorar y poder celebrar la liberación del Señor. Obviamente para ese tiempo es de mucha lástima, hermanos, que para la mayoría era un ritual nada más. Algo que no ocurría en sus corazones. Algo que ahora, después de 2000 años, sucede en la iglesia, como algunos que se duermen aquí. Es un ritual nada más, venir a la iglesia pues para que el Señor me bendiga. Por eso digo un cristianismo de persinada. ¿Cómo es posible que se está hablando de la liberación, de la salvación de tu alma y podamos dormirnos, hermanos? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que este pueblo judío, el pueblo de Dios, fue libertado de la esclavitud de los egipcios? Horrible, hermanos, bajo un yugo horrendo. Y ellos estaban con su mente en otro lugar. Hermanos, ellos fueron participantes, sus ancestros, de cuando la presencia de Dios pasa para llevarse a los primogénitos. Ellos comprobaron que la sangre en los dinteles de la puerta los libró de eso. Sus hijos vivieron, hermanos, y fueron acostumbrándose hasta perder el gozo. Hasta perder el gozo, hermanos. Y esto es lo que pasó. Es increíble, hermanos, estos están duros ya, viendo cuán grande es Dios. Pero Dios mismo, hermanos, está haciendo los preparativos para que su pueblo pudiera descansar de sus obras. Dice el pastor Sugel Michelén en un comentario de John MacArthur, y dice, Dios mismo estaba orquestando. Dios mismo estaba yendo a la cruz en Jesús, pero Él mismo Dios estaba preparando absolutamente todo, su sepulcro y todas las cosas. Porque Dios no murió, hermanos, en la cruz. Murió Jesús, Dios no puede morir. Pero Dios mismo está preparando todas las cosas. Sabemos que hay un orden, estamos organizando el Congreso, pero todavía no sucede el Congreso, pero sabemos qué va a pasar, qué cada detalle tenemos que hacer y emprender. Es lo mismo que Dios estaba haciendo, cada detalle Él lo estaba cumpliendo conforme a lo que Él mismo había predestinado, para que todo sucediera en perfección, porque Dios no puede equivocarse, hermanos, porque tenía que cumplirse absolutamente todo lo que la Escritura decía, en perfección. Jesús, hombre, está siendo sepultado, pero Dios mismo, el mismo Jesús, Hijo, está preparando absolutamente todo el funeral. Todo, hermanos, para que se pueda hacer la voluntad buena, agradable y perfecta, para que el pueblo suyo pudiera descansar, para que tú y yo pudiéramos tener reposo en medio de cualquier circunstancia. Dios mismo estaba haciendo todo, hermanos. Pudiéramos descansar primordialmente de nuestras malas obras. A nadie le gusta ensuciarse con estiércol. Nadie pisa, hermanos, un excremento de animal y se va hacia su casa y entra a su casa cómodamente. Todos quieren limpiarse. Dios nos hace descansar de nuestras malas obras. Porque no hay ni uno solo que haga lo bueno, y todos merecemos la condenación por haber ofendido a Dios, rebelándonos en contra de su santa ley. Y todos los que hacen esto, que somos todos, estamos cansados. Todos estamos cansados de nuestro pecado. O dime una cosa, hermano. ¿No te cansas
de murmurar en contra de los hermanos cuando lo haces? ¿No te cansas de la ira? ¿No te cansas del odio, de los celos, del orgullo? ¿No te gustaría ser completamente limpio y no tener esas sensaciones en el estómago, en tu cabeza, que te quita el sueño, que te hacen estar incómodo, que no te dejan vivir en plenitud, sobre todo porque eres un hipócrita cuando vives así, sin confesar y te presentas delante del mundo? Es cansado y Dios lo sabe. Dios sabe, hermanos, que el pueblo está cansado. El pecado es agobiante, el pecado es muerte, es una enfermedad que oprime, que aplasta, y las personas no pueden vivir en plenitud. La amargura, hermanos, que es causada por todos estos pecados que tenemos, mata, oprime, nos hace estar todo el tiempo actuando en alguien que no somos. Es cansado, hermano. Es como, algún día vi un video de una persona que se pone una faja para ir a la oficina, pero se ve delgada. Pero de pronto ya sale de trabajar y va a llegar a su coche y suelta la faja y ¡bum!, sale todo lo que tenía guardado. Es algo similar. Tu pecado no te deja estar libre, no te permite servir, no te permite orar con plenitud, no te permite descansar, gozar de la vida aquí aunque caída, no te permite gozar de la adoración, de la comunión con los hermanos, de ofrendar con generosidad. No permite, porque el pecado oprime. Pero el Señor lo hace para eso, para libertarnos de eso, hermanos. De la esclavitud, ¿de qué? Del pecado, dice la Escritura. Para poder descansar de nuestras obras malas, hermanos. De habernos rebelado contra Dios. Hermanos, imagina rebelarte contra el Creador. No es nada bueno. Es una locura. Entonces Dios hace todo lo necesario para que nosotros pudiéramos reposar de la desesperanza, hermanos, que causa el entender que Dios es justo y yo un vil pecador. Si tú no lo has entendido, está bien. Ruego para que el Evangelio penetre. Y tengo la esperanza, hermanos, que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios. Y lo he enseñado muchas veces. La iglesia de los Corintios no debería de estar aquí. Lee el capítulo 5 de la primera carta. Capítulo 6. Y vas a decir, ¿cómo es una iglesia bíblica? Pero es que resulta que esta bola de pecadores de los Corintios tenían un hombre de Dios que predicaba el Evangelio. Su esperanza no estaba en la maldad de ellos o su desesperanza. Su esperanza estaba en el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Por eso lo único que pido, ¿qué hago? ¿Qué hago para servir, pastor? ¿Qué hago? Ven a los cultos, a todos los que puedas. Porque entre más vengas, más alimento espiritual recibes y tu alma puede ser sanada. Y puede ser salvación. Es que quiero pero no puedo. No, el Señor sabe que estás muerto, Él te da vida. Lázaro no podía levantar. Lázaro no gritó, Jesús, ven a darme vida. Jesús, resucítame. Lázaro estaba frío, hermanos. Y el Evangelio que trata de Jesús, el mismo Jesús, Señor del Evangelio, Lázaro, levántate y sal fuera. Y Lázaro salió. Y es lo mismo que va a hacer esos gritos del Espíritu Santo a través del Evangelio con tu vida, para llevarte al reposo de Cristo. Y los que ya lo han probado saben, hermanos, ¿cuántos de aquí no podemos dar testimonio del poder de Dios para salvación? Lo que ha hecho en nuestras vidas, un cambio radical. ¿Cuántos de aquí no hemos desperdiciado el Evangelio sabiendo que hay personas allá afuera que parece que nada las cambiará, pero nos hemos olvidado de que Él me cambió a mí? ¿Cuántos no se postraban ante un papa, siervo de Satanás? ¿Cuántos no se postraban ante imágenes? ¿Cuántos no rascaban y hasta le querían arrancar madera al Cristo del expiatorio? Hacían mandas caminando para que mi hijo sane, para que me vaya bien, y caminar y el cansancio. ¿Cuántos no presentaban sacrificios y holocaustos a un Dios muerto? ¿Cuántos no estaban en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en la homosexualidad, en el odio, en los celos, en la arrogancia? ¿Cuántos de aquí no, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida por el poder del Evangelio? ¿Y cuánto más podrá hacer si el proceso de santificación, hermanos, es interrumpido en sobremanera por nosotros? Por eso nosotros abrazamos en plenitud, conforme a nuestra confesión, que la santificación es una sinergia. Aunque es de Dios, ¿por qué? Porque si Dios no hubiera dado el antídoto, no podríamos. Dios lo dio, Dios nos da vida, ahora nosotros caminamos en pos de Él. Nuestra confesión habla precisamente de la soberanía y de la responsabilidad.
Si no somos santos, no es porque el Espíritu Santo no quiera santificarnos, es porque tú no quieres ser santo. Es que espero en el Señor, hermano, y no me saca de aquí. Hermano, es que no has querido salir. La puerta está abierta, puedes salir. Algunos predican y oran: Señor, abre los cielos. Espérame, los cielos ya fueron abiertos. Señor, permítenos ir a ese lugar y poder predicar. Párate, perezoso, y ve a predicar. Hermano, en Cristo todo fue hecho, todo fue solucionado, para que su pueblo pudiera reposar aún en medio de circunstancias tan horribles como esta que está narrada aquí. Solo piensa en esto: ¿cómo es posible que un Dios justo, perfecto, eterno haya querido salvar a un vil pecador como yo? A un pecador sin ninguna posibilidad de obtener la vida eterna por su propia voluntad. Alguno de aquí podría estar equivocado aún. Escúchame, pecador, tú puedes ser salvo hoy mismo. ¿Cómo? Si me he portado tan mal, creyendo que Jesús llevó todos tus pecados en la cruz. Solo por creer, solo por creer. Pero ahí no se queda todo, porque sabemos que la fe verdadera dará un fruto. Se va a manifestar, hermanos. Ese Dios justo hizo esa obra tan tremenda, para que descansemos en Él. Si tú te preguntas, ¿qué hace que yo pueda o tú ser justo y perfecto ante Dios? ¿Qué puede hacer? Que Cristo murió precisamente para eso. ¿Da descanso a alguno de ustedes? Que le pregunto: ¿y si hoy mueres, a dónde vas? Uy, no, pues quién sabe. ¿Por qué? Pues es que tengo muchos pecados. ¿No has entendido el Evangelio? ¿No has entendido que tú eres perfecto y justo delante de Dios por el sacrificio de Jesús? ¿No te da descanso eso acaso? Claro, ese es el reposo del que principalmente habla el Señor. Esperanza para pecadores, hermanos. Para quitarnos el disfraz tan pesado que nos impide colaborar con los dones que Dios me dio. Participar, creer en la obra, hermanos. Aún algunos poder decir: pastor, siento dentro irme a otro lugar a vivir, a otro país. Tengo el deseo de ir a predicar a la cárcel como íbamos años atrás. O tengo deseo de irme a otro lugar, lejos, en donde no hay evangelio. No diría: ay no, hermano, ten cuidado. Gloria a Dios, has entendido que en todo el Señor está el control y que Él proveerá todas tus necesidades. Su obra fue completamente consumada. Escucha, su obra fue completamente consumada. Lo único que falta es que venga, y no porque sea un remanente que esté por hacerse. Ya se hizo en Él, y es tan seguro como que Él vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Es tan seguro, hermanos, tan seguro. Y Marcos ha demostrado esto en todo su evangelio, hermanos, que la obra de Cristo está consumada, que iba a ser consumada y fue consumada. Aunque el apóstol Juan explícitamente lo confirma. Mira, ve a Juan solamente para que tengas este texto en memoria siempre. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Consumado es la obra que me diste que hiciese. Dice el Evangelio de Juan capítulo 17. Señor, Padre, he hecho toda la obra que diste que hiciera. Toda, hermanos, toda. ¿Cuál es la razón por la que Cristo muere en la cruz? Díganmelo. Dar gloria a Dios, amén. Pero ¿cuál es la obra? Pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. Todos, 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 hermano. Todos. Obviamente para un salvo el pensamiento no es: pues entonces vamos a darle vuelta al hacha, al cabo Él ya pagó por todos. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y precisamente el primer impulso no es el amor, no es el sentido de deuda. Él me dio, ahora yo le doy. No, hermanos, es un impulso que es por dentro no poder entender. Era un pobre, miserable, no tenía para comer, y pronto soy millonario. Aún más que eso, pero creo que esos ejemplos son más claros por nuestra carne. La ofrenda fue aceptada por el Padre, y el ruego de Cristo fue escuchado. Te lo expliqué hace 4 domingos. Algunos dicen: no, fue abandonado, no fue escuchado. No, Él dijo: ya y ya. Fue escuchado, hermanos. El tiempo de su humillación había terminado. ¿Qué tipo de humillación sufrió Cristo en la cruz, en su previo a la muerte? La humillación del fornicario descubierto, del ladrón encarcelado, del violador, del secuestrador, del pederasta, del homosexual de closet.
de tu mentira descubierta, de todo, hermanos. Todo, absolutamente, toda la vergüenza, todo el castigo, todo fue llevado en Jesús. Y cuando fue humillado en lo más profundo, en donde más no se podía humillar, cuando se cumplió absolutamente la humillación de todo su pueblo, y aún más, hermanos, porque aunque el pago al final no será para todo el mundo, su sacrificio contaría como para todo el universo. Y Él toma su vida y expira cuando ya no había deuda que pagar. Su deuda fue pagada por completo. ¿Y por qué digo su deuda y no la nuestra? Porque Él tomó tu lugar. Hermano, cuando el sacerdote ponía la mano y oraba sobre el macho cabrío, eran transferidos los pecados. Por eso decía el otro día, un devocional de Charles Spurgeon enseña eso. Tú y yo, al creer en Jesús, llevó mis pecados, transferimos nuestra pecaminosidad a Él. Literalmente lo tomas y dices: Jesús, mis pecados son tuyos, yo no hice nada. Qué tremendo, hermanos. Mis pecados son tuyos, Jesús. No sé si tú lo has hecho. No sé si tú has orado y has dicho: Señor, creo que mis pecados son tuyos, que tú los pagaste, que tú los pusiste en la cruz. Pero así sucedió, hermanos. Así sucedió. Hermanos, creo que esto debe de llenar nuestra vida de un enorme y asombroso gozo. No hay de otra. No hay de otra. Si yo he entendido esto, debe de llenarme de un gozo exorbitante. Gozarme en la bondad de nuestro Dios, porque ya no tienes deuda que pagar. Escucha bien. Ya no tienes deuda que pagar. Si tú has creído y la fe ha provocado un arrepentimiento salvífico, tú ya no tienes deuda que pagar. Ya no tienes que cargar esa gran maleta de condenación. Jesús la llevó. Tienen que ver el progreso del peregrino unas 50 veces hasta que entiendan. Véanla, hermanos. Les ayudaría muchísimo a entender esto, por los visuales y los ejemplos. Pero esto tiene que llenarte de gozo. Ya no tienes que pagar absolutamente nada. Cristo ya pagó por ti. Cristo ya pagó por mí. En esa cruz fue consumada su obra. En la cruz, no en la muerte. En la cruz, no en la muerte y después en la cruz. Ahí, una vez que pagó, ahí pagó y ahí Él entrega su vida. Pero también, hermanos, según la Escritura, era necesario que Él fuera sepultado, como dice el Catecismo de Heidelberg, dice la página 41, pregunta: ¿por qué también fue sepultado? Y responde el Catecismo: para testificar que estaba verdaderamente muerto. ¿Por qué fue sepultado? Ya, pagó, ya. No, es que fue sepultado para dar testimonio que verdaderamente estaba muerto. Esto es, hermanos, para afirmarnos que la condena que aún nosotros teníamos como pueblo y merecíamos fue llevada plenamente en Cristo. Para eso fue, hermanos, para que en realidad se diera testimonio fiel por varias personas de todos los ámbitos relacionados con Él, de que Él pagó y murió. Él murió en verdad. ¿Para qué? Para que podamos entrar en su reposo. Dios mismo preparando todo esto, hermanos, es impresionante, para que entremos en su reposo. Él hace todo. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que entrar por la fe en Cristo Jesús en ese reposo. Escucha, no tenemos que hacer nada más que entrar por la fe en ese reposo. Insistir, practicar. Oh, estoy perdiendo mi gozo, estoy perdiendo el reposo, estoy perdiéndome, tengo amargura, estoy perdiéndome. Señor, te ruego, ayúdame. Hermanos, tenemos que practicar esa fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque debes de entender que esa misma fe que tú tienes, te la dio el mismo Señor. Entonces vamos a considerar cuidadosamente y constantemente esta verdad. Porque si cuidadosamente la inspeccionamos y entramos con cuidado y constantemente nos lo recordamos, y tú a tu esposa y tu esposa a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos, verdaderamente vamos a encontrar reposo, verdadero consuelo en la obra de nuestro Señor Jesucristo y sentido al servir. Uno de los factores más importantes por la cual la iglesia en el mundo, mucha de ella no sirve, es porque aún no ha comprendido qué sucedió.
Y probablemente así sea, hermanos. Dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Desgraciadamente, hermanos. Pero nos bastaría esto para que hubiera realmente un avivamiento. Saber qué es lo que sucede ahí, comprender y dejarnos, hermanos, de los afanes. Ninguno que es llamado a militar para la guerra del Señor se enreda en los asuntos del mundo. Esto no quiere decir no trabajar, no estudiar, no, hermanos. Quiere decir no enfocar la mente que es en Cristo, en las cosas de aquí. Confiar que tú simplemente eres honrado, eres honesto, eres justo, íntegro, y el Señor se encarga de lo demás. Y que aún si vivieras para su gloria y trabajaras para Él de tiempo completo, en verdad, Él se encargará. Él sostiene todas las cosas. Imagina que Él hace la creación por el aliento de su boca, hermano. ¿Cuánto más no sostendrá todo hasta hoy? El Señor está aquí presente. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Entonces considera cada instante, mi amado, esto. Y no seamos como aquellos hermanos, o como algunos de nosotros, o lo hemos sido, que impíamente se endurecen y no obedecen a la fe para descansar solamente en ellos mismos. No obedecen a la fe para descansar en ellos. Seamos, hermanos, como el Señor Jesucristo dice que seamos. Descansemos solamente en Él. No necesitemos nada más que Él. No necesitamos nada aparte de Cristo para tener reposo en nuestras almas. Si tú preguntas por qué hay inquietud en la vida, por qué hay desesperanza, es porque falta reposar en Jesús. Creer, hermanos, que en realidad Él es nuestro reposo. Y esto podría comenzar reconociendo que nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, de tal manera que realmente podamos tener paz con Dios, para poder sentirnos bien con Dios. Aunque hay detalles, ¿no? Ahora que estuvimos enviando lo que reunimos por la artesanía que hicieron los niños, y que se recibe allá del otro lugar, y vemos la consecuencia de lo que pasa, es increíble, llena de gozo, pero aún ese gozo es por lo que sucedió con ellos, no por Dios. Nos damos cuenta que nada de lo que hacemos en realidad, hermanos, nosotros nos puede llegar a sentir bien con Él. Y aún más, cuando entiendes más la gracia y toda la obra redentora, menos sabes que tienes cosas como para decir, Señor, ¿qué tal? Esto estuvo buenísimo para ti, ¿no? No, jamás, hermanos, jamás. ¿Cómo podemos tener ese gozo? Solamente debemos ver a Cristo por la fe, creer lo que Él nos ha testificado en la Escritura. Y tienes que creerlo, ¿por qué? Porque número uno, es un mandamiento creer. Y número dos, porque Él lo dice en su Escritura, hermanos. Él lo dice en su Escritura. ¿Y cómo sabemos que es real esto? ¿Cómo interpretamos la Biblia? No como algunos que la interpretan según lo que creen que dice el texto, con la misma Biblia. La sana apologética, defensa de la fe, es con la misma Biblia. Su sacrificio es completo, hermanos, y es perfecto para apartarnos para Dios y para que seamos agradecidos, para que podamos llevar en realidad nuestras vidas a Él. Es lo que decía el viernes, hablando en Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Ese es nuestro culto inteligente. Claro, o sea, ¿quién más que ha entendido esto? ¿Quién más que ha entendido esto no haría de esa manera las cosas? Entregarte por completo. ¿Qué esclavo no se entregaría a un amo que lo ama, que lo cuida, que le provee, que lo abraza, que lo sana, que está con él? Un amo que no es un amo con látigo y golpeador, sino un amo que le dice, ven, vamos a trabajar juntos. Y se viste vestiduras de esclavo. ¿Qué esclavo sería tan osado, tan tonto, tan necio, para no entender que su amo se hace como él? Y que aún en la obra más difícil le dijo, esclavo, tú no lo hagas, yo lo hago por ti. El trabajo difícil. Por eso es aberrante, hermanos, no únicamente en nuestra congregación, en todas, ver gente dormida, cuando el Señor se proclama a sí mismo como rey y siervo.
Es increíble, hermanos, estar en la luna en la semana. Es increíble vivir afanados por nada. Es increíble darle excusas a Dios. Es que eres un esclavo negligente, malo, que no ha entendido que el Señor de señores se hizo esclavo para estar trabajando contigo y morir por ti. Este no es un rey que se para en el monte y vayan, caballería, a pelear. No, es un rey que deja todo su ejército y su reino atrás y él mismo va y pelea hasta la muerte. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago acerca de muéstrame tu fe sin tu obediencia? Porque es una traducción también correcta. Muéstrame tu fe sin tu obediencia y te diré que tu fe es muerta. ¿Qué es lo que dice? Que cuando nosotros, hermanos, hemos entendido el sacrificio de Jesús en realidad, que hemos creído el Evangelio, nuestra fe es viva. Fe muerta es la fe que tenías antes de Cristo. No, yo creo en Dios. Yo creo que México va a ganar. Yo creo que esto va a pasar. Creo que me van a aumentar el sueldo. Es una fe muerta. La fe viva, hermanos, es aquella que reciben aquellos que Él les da vida. Y es una enseñanza importante en estos textos, hermanos. Cristo murió y fue sepultado por su pueblo, dando fe viva a los suyos. Y esto precisamente es lo que pasó con las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea hasta la cruz. Ellas tenían ocupaciones, eran mujeres sujetas a la ley. Ellas sabían que debían de estar sujetas a sus hombres. No tenían tanto valor, hermanos, como hoy se valora a la mujer en el mundo. Solamente en Cristo se le da el valor adecuado. Pero en el mundo no tenían valor como tal, pero ellas, aunque tenían esposos, tenían hijos, dice la escritura que era madre de 3, ellas estaban ahí, con una fe viva a pesar de que el Salvador estaba muerto. Esto es lo que pasó con ellas. Siguen a Jesús desde Galilea hasta la cruz, hermanos. Es lo que pasa también con los apóstoles, como vamos a ver más adelante. Esto fue lo que pasó también con un discípulo que, como muchos otros, había creído en Jesús, pero no confesaba abiertamente por temor su fe. Este discípulo es José de Arimatea. ¿Quién conocía de José de Arimatea antes de estos textos? José de Arimatea hace su aparición en el Evangelio, hermanos, y fuertemente deslumbra haciendo esta obra. Algunos critican a José de Arimatea de cobarde. Tienen razón, mira nada más, ahora que muere ya aparece en su funeral, ¿verdad? Pero ¿por qué no estuvo con él antes? Pero aquí es distinto. Aquí es distinto porque los fieles del Señor, hermanos, desaparecieron. Los fieles del Señor desaparecieron, hermanos. Es increíble. Pero en este asunto, aquí es que José aparece cuando el Señor murió. ¿Quién crees que tenga una figura de valiente en este asunto? ¿Los apóstoles escondidos por ser inteligentes porque no los vayan a matar? ¿O un miembro del Sanedrín, que son los que condenan a Jesús a muerto, apareciendo ahí en la escena? Es asombroso. Su fe oculta dejó de ser oculta y se convirtió, hermanos, prácticamente en la fe más grande hasta hoy por el Señor. Es increíble. Mira, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 42, solo un poco. Juan 12, 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, y creo que la Escritura, cuando dice ser expulsados de la sinagoga, no únicamente hace alusión a que los saquen de la sinagoga, sino estamos viendo qué es lo que quieren hacer con los seguidores de Jesús. Y aparece ese hombre, hermanos. Cristo mismo había enseñado que su reino en los corazones podía empezar como una de las semillas más pequeñas. ¿Recuerdan? Cristo mismo enseña que el reino en el corazón del hombre era como una semilla pequeña, pero que luego crecía para ser fructífera. ¿Cómo crece esa semilla en nosotros? Practicando la santidad. ¿La santidad acaso es dejar el pecado? No, hermanos. La santidad es hacer aquellas cosas que Dios dice que su iglesia haga. Sé santo, no peques, no, sé santo, obedece.
Sé santo, no veas lo malo, no vayas ahí, no. Sé santo, ve lo bueno, haz lo bueno. Es perseverar en la doctrina de los apóstoles, buscar la comunión, el tener relaciones unos con otros, juntarnos si se puede todos los días, hermanos, a leer, a orar, a meditar en el Señor, a buscar, a conocerlo más. Algunos de nosotros tenemos reuniones aquí casi toda la semana, hermanos. Y es muy probable que pases aquí 12 de la noche y estemos aquí y te metas y estemos hablando del Señor o orando. A veces aún hasta hemos llorado. Entendiendo esto, comprendiendo a lo que nos ha llamado y en qué poca estima le tenemos. Y Cristo enseña esto, hermanos. Esto es lo que pasa con José. Este es el caso de José. Y nos ilustra que el entendimiento de la obra de Cristo, siendo primero pequeño, se convierte en una fe viva, una fe para actuar con valor. A eso se refiere Santiago, hermano de Jesús, cuando dice: muéstrame la fe que dices que tienes, pero sin obediencia, y te voy a decir que tu fe es mentira. No es acusando, condenando, no es juzgando como muchos nuevos cristianos hoy dicen: no juzgues. No, claro, hermanos, tenemos que juzgar. Claro que tenemos que decir. Claro, hermano, claro que es con amor, aunque al pecador no le gusta que le digan pecador y le digan de su pecado. Claro, hermanos, esta fe hace que los creyentes actúen con valor. Y este hombre de la ciudad de Arimatea, que es interesante, que es la misma ciudad de Ramá y del profeta Samuel, hacía parte de los que habían creído en Jesús, pero también hacía parte de aquellos que no participaban de la condena que el Sanedrín levantó contra Jesús. Él no estaba ahí. Hay un texto paralelo que tenemos que leer, que es en Lucas, hermanos, aunque me he prometido siempre no salir de Marcos, pero es importante. Lucas capítulo 23, versículos 50 al 52. Dice desde el versículo 50, Jesús sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no participó, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió y continúa. Pero es un hombre que no siguió el consejo del Sanedrín. Es un hombre que, siendo parte de ellos, no era únicamente un fariseo, hermanos. Era miembro del consejo, del concilio, del Sanedrín. Era una voz con mucha autoridad, hermanos. Es interesante saber que la audiencia de Marcos, como les había dicho, hermanos, son cristianos en Roma. Son cristianos que se han convertido en Roma. Y eran y seguían siendo objeto de gran persecución por su fe. La audiencia es romana y se han convertido, hermanos, no a católicos romanos, al contrario, a cristianos. Escuchaban el valor con el cual José de Arimatea había actuado. Ellos estaban escuchando la carta que se les leía de Marcos. Ellos se gozaban en ver cómo José de Arimatea actuó. Ellos entendían lo que significaba ser miembro del Sanedrín y salir, ir en contra de su decisión. Y toda esta audiencia, hermanos, como algunos de nosotros, se había asombrado por el relato de este hombre, pero también ya estaban asombrados del valor de Cristo subiendo a Jerusalén, cuando la Escritura dice: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Cristo era visto como un profeta también. Y José de Arimatea, como la audiencia años después, están asombrados por Cristo. Por eso decía antes, el inicio de una vida reverente, hermanos, es comprender el Evangelio. José de Arimatea comprendió y dijo: si Jesús sabía, a Jesús se le advirtió. El Señor Jesús, si regresaba, lo matábamos. ¿Por qué tuvo que regresar? Y empezó a comprender. Empezó a comprender. Este hombre es un distinguido miembro del Sanedrín, hermanos. Y este hombre es el que aparece pidiendo el cuerpo de su Señor. Es muy probable que, estando ahí como un miembro del Sanedrín, de pronto ve la muerte, ve que el Señor dice: consumado es, que entrega su espíritu al Padre. Y es muy probable, hermanos, que este hombre va con el centurión de una vez: centurión, dame el cuerpo, no lo eches a la fosa.
Recuerda que a los crucificados no se les daba una sepultura, los echaban a una fosa común hasta que se pudrieran. Pero es que había un decreto de Dios que decía que su cuerpo no vería corrupción. Les rompían las piernas para agilizar su muerte. En este caso, estos condenados, hermanos, que eran también puestos en esta condición por el mismo pueblo religioso, en este caso en particular, porque recuerda que los judíos no practicaban la muerte de la cruz, sino la llevaban a Roma para que Roma la diera. Recuerda que estos dos hombres es muy probable que eran los amigos de Barrabás, que eran sediciosos, que habían hecho mal, y que la cruz en medio era para Barrabás y fue para Jesús. Es asombroso. Entonces los hombres están diciendo en el Evangelio que tienen que bajar los cuerpos pronto para poder preparar la Pascua. Entonces no tiran ahí el cuerpo en la fosa común. José, hermanos, es algo asombroso ver la soberanía de Dios. No podemos entender cuándo compró el terreno o la roca grande para hacer una cueva. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pensó él? De seguro él no leyó a Isaías y dijo: yo voy a ser aquel rico que va a poner en la tumba a Jesús. Pero la soberanía de Dios lo mueve de tal manera a ese varón bueno y justo para que vaya y compre ese lugar y cabe y haga un sepulcro para su familia. Pero no, era para el Señor. Y cuando la mayor parte del Sanedrín está renegando hasta mandar a la muerte a Jesús, hermanos, este hombre se muestra, y la fe en Cristo da fruto para actuar con valor. Es decir, la fe de Cristo, como el amor de Cristo, el amor ágape, es visto por práctica. Se puede ver, hermanos, quién ama a Dios. La fe verdadera se puede ver también. Es por eso Santiago, insisto, dice: muéstrame, quiero ver si es cierto. Porque todo aquel que diga creo y no muestre una fe con valor, es porque su fe es fe pero muerta. Una fe viva hace que los hermanos hagan cosas que normalmente no hacían y que se pueda notar que hay fe. Y es una fe que duele, hermanos. Es una fe sacrificial. Es una fe que va en contra de lo que este mundo practica, cree, profesa y hace. Pero es hermoso, hermanos, que ¿por qué identificas a José de Arimatea hoy como seguidor? ¿Quién me puede decir? ¿Porque lo dijo? Por lo que hizo. Por lo que hizo, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos ser identificados como seguidores de Cristo? Por lo que hacemos. Y no vayas a decir por lo que hacemos los miércoles al hospital, los jueves, los sábados. No, hermanos. De eso no se trata. Eso también lo hacen los católicos romanos. Y aún nos llevan de calle los mormones, que salen dos en dos a tocar. Te barro, te lavo, te plancho. O los testigos de Jehová, que son valientes, se ponen con un carrito afuera en las esquinas. O los católicos romanos, que desde las 6 de la mañana están tocando sus campanas y toda la noche truenan cohetes. Nos llevan de calle esas obras. Nosotros estamos por la ruina en cuanto a esas obras, pero se refiere a manifestar una fe viva, una fe reverente, una adoración genuina, un amor por la iglesia, por los santos, hermanos. Una fe que me lleva a hacer cosas, a hablar cosas, a decir cosas por amor a Cristo, por amor a su iglesia. No habla de esas obras de ve y compra pan y lleva, ve y dale comida a los pobres, ve y tapa. Hermanos, eso es algo natural que aún el mundo hace, que tenemos que hacer. Pero eso en realidad no refleja a Cristo, porque en este caso todos los hombres religiosos sectarios que hacen obras, todos, hermanos, todos serían aceptos por sus obras y reconocidos como discípulos de Cristo. Ni aún las personas más famosas en cuanto a obras son reconocidos por Dios. E insisto, hermanos, ni Madre Teresa de Calcuta, ni Papa Juan Pablo II, ni John Lennon, ni Yoko Ono, ni Bob Marley, ni ninguno que gastó sus fortunas, sus dineros, su tiempo y su vida pudo ganarse la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Ninguno, aunque a muchos les pueda doler. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya eran condenados. ¿Leyeron Juan? No es porque los condenemos, ya eran condenados, hermanos. Y la única manera de que esa condenación se vaya, dice Juan 3:17, es creyendo en Jesús. Y si hubieran creído en Jesús, se hubieran arrepentido, se hubieran dado cuenta de su maldad, hubieran dejado hacer lo malo, lo religioso, lo legalista, si hubieran hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que es en Cristo Jesús da una identificación verdadera de que somos de Cristo.
Esta fe, hermanos, no se basa en un uniforme. Esta fe no consiste en hacer buenas obras. Esta fe no es en decir, porque todos aquí podemos decir, ¿quién ama a Cristo? Amén. Esta fe puede tocarse. Esta fe se ve en la persona. Esta fe se ve, hermanos, en la persona regenerada, nacida de nuevo. Su vestimenta, su manera de hablar, su manera de comprometerse, de servir, de amar, de perdonar, de dar. Porque es una fe que no es nuestra, es una fe celestial, sumamente poderosa. Una fe de Dios, imagina solamente eso. Una fe para caminar sobre el agua. Una fe para ir a un lugar sin absolutamente nada que pudiera ayudarte para sostenerte. Una fe que te dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A morir, Señor? Toma tu cruz y sígueme. José, hermanos, vemos en la Escritura que no esperó mucho tiempo, sino que una vez que Cristo expiró, la Escritura dice que Él se lanzó a pedir el cuerpo. Y nadie más había hecho preparativo alguno, pero en ese momento tan doloroso, ahí estuvo ese hombre preparado por Dios mismo y recordó lo que Dios le había dado, lo que había adquirido y dijo, tengo que llevar a Jesús ahí. Y eso es lo que dice el capítulo 53 que leeremos más adelante. Precisamente eso dice, con los pobres, con los pecadores fue en su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura. Y no es que José se sabía de memoria la ley, es muy probable que José no identificó y dijo, espera, ¿acaso yo soy ese hombre rico que llevará al Hijo de Dios, al Mesías, a la tumba? No le pasó por la mente, simplemente él estaba haciendo lo que debía de hacer. Eso es lo que a veces nosotros hacemos cuando no sabemos que hay un decreto para mi vida en mi obra y yo lo hago por ser obediente y resulta que era la voluntad de Dios. Eso es lo que hacen algunos de ustedes, hermanos, cuando van y ofrendan ese buzón y ponen ahí, es una sola persona, una familia, que pone esto va para tal obra y para tal cosa. Yo no sé por qué o para qué o si lo van a hacer o si no lo van a hacer, pero yo creo que esa es mi parte y yo la voy a hacer. Eso es lo que hacen los que interceden, que de realidad dicen, voy a orar por ti y oran. Que si nosotros fuéramos bien honestos hoy por la gracia de Dios y diría, ¿quién en realidad siempre ora cuando dice oro por ti? Probablemente nos humillamos, hermanos, y decimos, yo no. Difícilmente oro 5, 15 minutos en mi casa con mi familia y a veces se me olvida por el cansancio que tengo. Pero hay otros que sí. José no sabía, José no agarró a Isaías y dijo, dice que será puesto en una tumba rica. Yo tengo una tumba, yo soy rico, yo soy el de la Escritura. No se jactó en él mismo, pero cumplió, hermanos. Cumplió. Mira, vayamos a Isaías 53 para los que no están identificados en este texto. Está hablando de Jesús, precisamente, hermanos, 850 años antes de que suceda esta tragedia tan grande. Y dice el versículo 4, para confirmar lo que he dicho hasta ahorita. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Fuimos, tiempo pasado. Amén, hermanos, ¿creen esto? Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su mente, por su señorío, por su camino, mas su Padre Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, gloria a ti, Señor Jesús, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, dice Dios, fue herido. Se dispuso, escucha, se dispuso con los impíos su sepultura en la cruz. Amigos de Barrabás, en la cruz que era para Barrabás probablemente. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, le sucedió eso por amor. No dice la Escritura que José iba con el libro abierto de Isaías diciendo yo soy él. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer. Lo que tengo te lo doy, Señor. Lo que tengo te lo doy. Sí, está bien, me voy a aventar al Sanedrín, me voy a aventar a mi familia encima. ¿Cómo que la tumba familiar, José? ¿Cómo se te ocurre meter a este hombre que han crucificado los mismos del concilio al cual tú perteneces? ¿Cómo se te ocurrió dar la tumba? Qué increíble, ¿no?
Qué increíble, hermanos. Alguien podría identificarse. ¿Cómo es posible que hagas eso? Hijo, papá, esposo, esposa, hermano. No es para tanto. Hermanos, increíble. Este hombre fue valiente, manifestó la fe, hermanos. Hizo eso valientemente, a solicitar el cuerpo al Señor. Él sabía que Poncio Pilato odiaba a los judíos. Y él fue ahí, con el que lo condena a muerte, hermanos. Y muy seguramente lo hace inicialmente de otra manera, tratando de no tener que ir con Poncio Pilatos, pero mira su fe hasta dónde lo llevó. Ahí. Mientras los apóstoles, los verdaderos seguidores en ese momento, hermanos, que son los apóstoles, los verdaderos seguidores, estaban escondidos, aterrados. Estaban con dolor y temor, ellos perdieron la esperanza. Oh, el rey, que aquellos dos hermanos querían sentarse uno al lado y uno al otro, imaginándose una mesa de los judíos en donde el principal se sentaba en medio y los otros se recostaban al lado de él así a verlo, porque eran los importantes. Se murió el rey. ¿Quién nos va a libertar del yugo de Roma? ¿Quién nos va a libertar? Dijo que nos libertaría. Hermanos, en todo podemos poner nuestro nombre aquí. Y ahí estaba José. Estaba oculto cuando Jesús no estaba, cuando Jesús estaba, y se manifiesta cuando Jesús ya no está. Muy parecido a nosotros. Y por culpa de José, hermanos, en el buen sentido de la expresión, nosotros no tenemos más excusa. Porque José sirvió de esa manera cuando Jesús ya no estaba. Y tú estás obligado, por gracia de Dios, a servir cuando Jesús no está. Cuando algunos se acercan y platican, no, es que fíjese que no pude porque esto y que no pude. No vengan conmigo, hermanos, vayan con sus pretextos al Señor. Yo no les creo absolutamente nada. Solo sé que son unos negligentes, rebeldes, inconstantes y poco aprecian la gracia de Dios como su sacrificio en la cruz. No me vengan con cuentos, no existe. Mejor que la lengua sea comida por los ratones. No existe, hermanos. Eso volvería a José loco y tal vez lo iría a llevar al pecado. Sacaría el látigo como Jesús en el templo y diría, no sea mentiroso, usted sí puede, pero no quiere. Hermanos, Él lo hizo. Él lo hizo. Gloria al Señor. Ahí está. ¿Quieres ver una fe verdadera? Ahí está. En medio del temor, de la dificultad, de la aflicción, decir, yo confío en mi Redentor. Yo sé que Él murió, pero sé que así como murió, Él va a resucitar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él esperaba al Salvador. Él vio la vida de Jesús, vio que era verdad, vio el cambio en su vida, vio el nuevo nacimiento en Él. Probablemente lo vio en alguien más. Y dijo, es el Mesías, al que yo espero, al que mis antepasados esperaban. Me ha tocado verlo a mí, yo moriré por Él. Hermano, si tú has creído en realidad, tú dirás lo mismo. Me ha tocado ver cómo en realidad el que murió en la cruz, en realidad llevó mis pecados. Estoy ligero, he cambiado, mi vida es diferente. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Es la serie que llevamos, todo tiene una concordancia, el llamado. Es aberrante, es mentiroso cuando algunos dicen, no, pues es que no puede. Mentira, el Señor te hace libre para hacer todo lo que Él dice que hagas. Hermanos, es impresionante ver la fe verdadera y no hacer las obras, pues haz para lograr. No, solamente haz porque el Cordero es digno. Y es con gozo, hermanos. Tal vez yo me exalto de más, pero es con gracia y con gozo. Lo haré por mi Señor. Lo haré por mi Señor. No voy a hacer tropiezo a mis hermanos. No voy a hablar de esta manera. No voy a murmurar de esta manera. No voy a dejar de orar por mis hermanos que están sirviendo. No voy a dejar de acompañarlos. No voy a dejar de dar. Voy a dejar de vestirme así. No porque estos son unos cochinos, sino porque yo voy a dejar de vestirme así porque no quiero que mis hermanos caigan cuando me vean.
Voy a empezar a saludar, a abrazar, a dar palabras de bendición, a visitar hogares, porque yo quiero que mis hermanos sepan que el Señor los ama, porque viendo cómo yo los amo, ellos dirán, este amor no existe, nos lo han dicho algunos de nosotros, yo no les creo nada, ustedes hermanas no se aman así, no es cierto, ay sí hermanos, ustedes no se aman así, mentirosos, y sí nos amamos así, pero Él sabe porque en su amor terrenal, en sus prácticas demoníacas, es imposible, pero para los que estamos en Cristo Jesús, todo es posible, hermanos. Ahora la pregunta es, para terminar, ¿de dónde José sacó todo ese valor? ¿De dónde los cristianos perseguidos y los pastores, los hermanos misioneros, evangelistas, de dónde sacan todo ese valor? A pesar de tener que empobrecerse o de cambiar sus metas, ¿de dónde sacan el valor, hermanos, para dejar todo el deleite del mundo hacia la carne? ¿De dónde lo sacan, hermanos? ¿De dónde sale todo ese valor para los cristianos perseguidos por los que oramos y están ahorita entregándose, hermanos? Los verdaderos cristianos, no los que a causa de su desobediencia y negligencia son muertos, desgraciadamente por un Dios que no es Dios. ¿De dónde sacan el valor las familias que se han ido a lugares sumamente hostiles, aún dentro de México? Quiero decirte que dentro de los 30 lugares de persecución está México ya. Y el año pasado estamos en lugar 50, hermanos. Así, agárrense con lo que pueda venir a ti o a tus hijos. En el lugar 30, hermanos, de todo el mundo. De hecho es curioso, pero la ventana 1040... Si tú continúas la línea de esa ventana en donde únicamente era Medio Oriente y esos lugares allá, ahora justamente da también en México. No es casualidad. Hermanos, ¿de dónde sale ese valor? Podemos decir, hermanos, que la razón o el motivo para ese valor, ¿sabes qué es? Es la fe de la buena nueva del Evangelio, el cual Marcos es especialista en testificar. La fe para dar, hermanos, sea dinero, sea tu vida, orar, servir, actuar, amar, perdonar y manifestar una fe viva, que es la que el Señor da en realidad, se basa en creer el Evangelio, porque es imposible creer al Evangelio y no tener una fe viva. Tiene toda relación. Muéstrame tu fe verdadera en el Evangelio, sin obras, sin obediencia, y te digo que es mentira. ¿Por qué? Porque Santiago dice, estoy seguro yo, que la verdadera nueva vida en Cristo Jesús lo que te da es una fe viva. Por eso es el porqué de predicar las iglesias reformadas o las iglesias cristianas verdaderas, hermanos. Por eso predican tanto y hacen énfasis en la obediencia. No para salvación, sino para manifestación de que en realidad tú has creído. Y cuando vemos que las personas no están manifestándolo, nos vamos sobre eso. Y no dejaremos de predicar el Evangelio jamás por las obras manifiestas en muchos de la iglesia. Pero se van a enojar, cámbiale el tema, hermano. Yo prefiero que se enojen a que se vayan al infierno. Y aparte se quedarían los que sean del Señor y los que no se perderán, hermanos. Es fe en el reino de Dios que ha venido. Esa fue la predicación, para terminar, hermanos, del Señor en Marcos capítulo 1, si me acompañas ahí mismo. Eso es lo que el Señor ordena. Es una orden. ¿Tú crees que si viene del Señor sea una orden o sea un buen consejo? Es una orden. Y mira lo que dice el Señor en el llamado. Marcos 1, versículo 14 y 15. El Señor comienza el ministerio y su predicación, ¿con qué crees que inicia? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué dice el Evangelio del reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. José de Arimatea escuchó, se arrepintió, creyó. ¿Y cómo comprobamos que José de Arimatea era un hombre verdaderamente salvo? ¿Porque dio su tumba como obra? No, no pide indulgencias. Porque en medio de una condición severa y hostil y difícil, Él manifestó que era de Jesús. Nosotros estamos en la gloria y en bonanza extrema, hermanos. Y podemos, los que hemos creído, manifestar que somos de Jesús. Pase lo que pase, sea lo que sea, tenga que dar, tenga que perder, tenga que invertir, tenga que quitarme, tenga que viajar, tenga que irme. Hermanos, me quede lejos. Yo asombro a los hermanos que vienen de tan lejos y aún vienen en camión por falta de organizarse entre ustedes. Pero bien dijo Sproul en un comentario, hermanito, si tú estás enfermo de muerte y el doctor te queda 8 horas y el veterinario te queda media hora, ¿dónde vas a ir? Al doctor.
No vas a ir al veterinario. Y gloria a Dios por eso, hermanos. De esa manera también se manifiesta un hambre y una fe viva. Que el Señor nos ayude en todo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que estas cosas son verdades, Señor. Estos textos manifiestan, amado Dios, la fe de algunos, Señor, que manifestaron que era real. Hoy hemos entendido, amado Dios, que es una bendición saber que la fe verdadera no es inherente, Señor. No es invisible. La fe verdadera, Señor, sabe, huele, se ve, Señor, se siente. Y es la fe que tú has dado, fe misma que tenemos que llevar a cabo, practicar, Señor. Nos has manifestado desde esta mañana, Señor, qué sucederá con aquellos que digan ser y no son, Señor. Ayúdanos a todos, Padre amado. A los que han sido salvos para no dejar, amado Dios, que el pecado del resto crezca. Ayúdanos a ser valientes y dar testimonio de Jesús. De hablar de la condenación del hombre y del amor de Dios. Ayúdanos a continuar y manifestar, Padre. No permitas que hoy sea un día más, Señor. Si es necesario, éntranos en prueba, amado Rey, para que ahí podamos recordar todo lo que tú nos has hablado, Señor. Porque ciertamente muchos anuncios hemos ignorado y algunos de nosotros han pagado las consecuencias. No permitas que más de tu pueblo, Señor, tenga que pasar, amado Dios, para sufrir las consecuencias, Señor. Que lo que tu pueblo sufra sea a causa de tu nombre, Señor, y no por ir en contra de él. Ayúdanos, amado Señor, a tener una perfecta unidad, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a manifestar, amado Dios, nuestra fe para que el mundo allá afuera pueda vernos y creer, Señor, pues sabemos que en gran manera muchos de los que no se han acercado, habiendo oído tu voz, es por el mal testimonio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos también a recordar lo que tú has hecho en muchos de nosotros. Y si lo has hecho en nosotros, ¿por qué no lo harás en los demás? Ayúdanos, Señor, a creer, Dios, aunque el mundo diga lo contrario. Ayúdanos, Señor amado, a creer, amado Dios, que en realidad tú tienes poder. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer la obra, Señor, y gozarnos en que tú, Señor bendito, te agradas de cada cosa, Señor, que emprendemos. En el nombre de Jesús te pedimos, amado Dios, por cada uno de nosotros, para que hoy, Señor, las cosas cambien, suponiendo que es hoy cuando tenemos que comenzar a manifestar, aunque nos enemistáramos con el mundo, Señor, y aún con nosotros mismos, gloria a Dios, y hacer las cosas en amor. No para contención, no por soberbia o orgullo, sino para la gloria de tu nombre, Señor. Todos con un mismo sentir y un mismo parecer, cada uno cumpliendo con el propósito que previamente tú decretaste para cada uno de nosotros. Señor, aún hubiesen muertos entre nosotros y algunos de corazón duro. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús y traiga salvación. Amén y amén. Que la gracia, hermanos,